Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina de la Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamédica. Y hoy vamos a hablar de algo bastante cotidiano, frecuente, pero que desafortunadamente no se lleva siempre como debería de llevarse. Seguimos todavía teniendo pacientes en hospitales, sobre todo hospitales públicos, mujeres que llegan prácticamente pariendo y resulta que pues no llevaron control prenatal. No saben las condiciones de su bebé y esto sin duda pues genera un riesgo bastante alto para la salud del bebé como de la mamá. Ya debemos hablar acerca del control prenatal. Y para eso, por supuesto, está nuestro gran amigo experto en el tema y aparte conductor de este programa, el doctor Alejandro Martínez Vivas, ginecólogo perinatólogo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y por supuesto, en la conducción, nuestro buen amigo y creador de este programa desde hace unos poquitos años, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Castaño, y buenos días a los públicos radioescuchas que nos sigue en la frecuencia del 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión. Es un gusto llevar este tema hasta donde en estos momentos se encuentra usted, en la intimidad de su hogar o en donde quiera que nos vea, y sobre todo porque muchas veces es una problemática de salud para el binomio madre-hijo. Entonces, este tema lo invitamos a que le preste la atención adecuada. Sus dudas, no lo dude. Márquenos o a través de la línea telefónica o a través del WhatsApp, el Facebook, estamos para recibir sus mensajes. Pues vamos a comenzar, doc. Siempre es importante definir de lo que estamos hablando. ¿Nos puede decir qué es el control prenatal y por qué es importante durante el embarazo el control prenatal? Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Hay dos grandes estadistas, médicos estadistas, que empezaron a darse cuenta que la mortalidad tanto del bebé como de las madres se daba con cierta relación y en ciertas situaciones al nacimiento. Esto fue Gordon y Newt Wander, Gordon en Inglaterra y Newt Wander en Estados Unidos, más o menos en los 50, 60, que empezaron a darse cuenta de esto. Obviamente en ese entonces pues había guerra, hambruna, muchas cosas que afectaban y empezaron a darse cuenta que había ciertos factores en el medio ambiente, en la sociedad, en la vida cotidiana del ser humano, en la nutrición de la madre, enfermedades maternas que tenían repercusiones de vida incluso en ellas como en los bebés. Y entonces empezó a darse un seguimiento y un cuidado especial. Se empezaron a elaborar ciertas acciones y procesos para detección oportuna, ¿verdad?, de la problemática de salud que podían generar un suceso no adecuado en el embarazo, en el parto o en el puerperio. Entonces, es un parteaguas y un cambio en pues el bienestar del binomio al control prenatal. Así es. Muy bien, doctor. Un buen control prenatal obviamente va a dar un excelente resultado de bienestar fetal. Dentro de la terminología prenatal, para algunas personas que desconocen esta terminología, la palabra pre en medicina significa antes de, y natal, pues nacimiento, significa el control que se lleva médicamente antes del nacimiento. Doctor Alejandro, ¿cuándo debería una mujer embarazada comenzar a recibir esta atención prenatal? Desde que se sabe embarazada. Incluso lo ideal, lo sano, sería planear el embarazo, ¿sí? Y irse un poquito antes del control prenatal, al control preconcepcional, o sea, antes de la concepción. ¿Por qué? Porque hay riesgos que se pueden minimizar y pueden eliminarse
riesgos en el feto o en la madre, ¿verdad? Si yo los puedo eliminar antes de que ella decida estar embarazada. Por eso es importante prepararnos para el embarazo. No hay mejor opción para una pareja que desee un bebé que planificar las cosas y hacerlo con conciencia de querer evitar problemas serios durante este proceso. Se habla, doctor, de que para el embarazo, cuando se planifica el embarazo, antes se decía que nomás era la mujer la que se preparaba. ¿Qué hay de cierto que ahora tanto el hombre como la mujer que desean concebir necesitan llevar tratamiento? Claro, es la pareja. No es nada más la responsabilidad de la reproducción, no recae nada más en la mujer, sino en ambos. Ambos tienen el compromiso y tienen la responsabilidad de ver que estén sanos, porque los dos aportan gametos y los gametos pueden tener problemas. Sí, esto es sumamente importante, ¿no? Anteriormente se decía que pues la responsabilidad del cuidado siempre era de la mujer. El hombre, pues, es fértil muchísimos años, Anda. pero ahora en la actualidad sabemos que esa calidad de la fertilidad tiene mucho que ver con pues el producto, lo que vamos a crear. Obviamente, si yo no hago ninguna actividad física, si yo soy alcohólico, si yo me drogo, si yo tengo muchos vicios, tengo muy mala alimentación, pues obviamente esa parte genética que me corresponde a mí darle a ese bebé, pues no va a ser de la mejor calidad. Entonces, y esto desafortunadamente todavía sigue muy marcado en la población. Digo, yo creo que es parte del machismo en que pues el hombre pone su semillita y no importa, los defectos son del embarazo, son de la mujer, ¿no? Fíjate que precisamente para eso son estos programas, porque un experto en esto, como aparte de ser ginecobstetra, es perinatólogo, que ve todo lo en el entorno alrededor y después de un embarazo y parto, nos explique esto, que no solo la mujer es la que requiere llevar la atención, sino su pareja con la que va a concebir. Obviamente el concepto precisamente de reproducción, hoy platicaba yo con una pareja joven que tuvieron un embarazo anembriónico y ella llega con mucha culpa, ¿verdad? Con un sentir de que no había hecho las cosas bien. Perdón, Y doctor, antes de que siga, ¿qué significa la palabra embarazo anembriónico? Perdón. el embarazo anembriónico se crea un embarazo, pero el embrión no progresa. Entonces el embrión muere, no tiene una evolución adecuada. Y bueno, son abortos tarde o temprano, son pérdidas. Sí, Y en este entonces, eh, a esta pareja, pues llegan con una culpa, ella sobre todo, ¿verdad? Sintiéndose que no había hecho lo adecuado. Y bueno, pues le empiezo a hacer ver que aproximadamente el 75% de los embarazos de 100 mujeres, 75% van a perderse. ¿Sí? Y de este 25%, las primeras 7 semanas se pierde un 30%. Y que después de las 8 semanas hasta el término, tan solo se pierde un 3%. Entonces se quedan, ¿cómo, doctor? ¿Sí? La reproducción, la vida reproductiva de una pareja, ¿verdad? No es fácil, ¿sí? Es complicada. Y aproximadamente le decía yo que las pérdidas a esta edad gestacional de 7, 8 semanas son por el embrión, porque son embriones que no tienen una información genética adecuada y que nosotros conocemos ciertos problemas nada más que son compatibles con la vida, pero que hay muchísimos que son no compatibles con vida, como son este tipo de pérdidas, las anembriónicas, cuando el embrión, la información genética que traen, no permite desarrollar el embrión. Entonces se pierde, se reabsorbe y se ve nada más el puro huevo, o sea, el puro saco. Entonces, en este entonces, cuando esta señora, esta pareja le hago saber que como especies, como reino animal, nosotros somos en reproducción hablando,
los más evolutivos, pero somos los más imperfectos. Pues obviamente el control prenatal tiene un principio básico en este contexto. ¿Cuál es el principio básico? Uno de ellos, primordial, es el enfoque de riesgo que le tengo que dar al control prenatal. ¿Y a qué me refiero con enfoque de riesgo? Que yo tengo que siempre ir buscando patología. No todo está bien, ¿sí? Tengo que pensar o tengo que buscar lo que no está bien y hacer precisamente que ese factor se minimice. Uno de los pasos más importantes actualmente en el control prenatal es el diagnóstico prenatal. ¿Y a qué se refiere el diagnóstico prenatal? A hacer un diagnóstico lo más tempranamente posible del bienestar de ese bebé. Y es por eso que actualmente pues, van a escuchar muchos tipos de ultrasonidos, ¿verdad? Un ultrasonido de tamizaje cromosómico que se realiza entre las 11 y las 13.6 semanas, otro ultrasonido estructural y genético, ¿verdad?, que se realiza entre las 20 y 24 semanas, así como los marcadores serológicos que hay en mamá. Y eso obviamente me da un panorama bastante cierto de cómo está ese bebé. Estás mencionando exámenes y pruebas que se hacen en la actualidad y que tendrían que ser prácticamente para todos. Desafortunadamente, no se puede. Por los costos todavía de algunas pruebas, no todo el mundo se las puede hacer a sus bebés. Pero me gustaría muchísimo que ahondaras un poquito más. O sea, estos ultrasonidos exactamente que se hacen en la semana 11, ¿para qué sirven? Y estos marcadores de riesgo, ¿para qué sirven? ¿Qué podemos detectar? Perfecto. Vamos a paso por paso. ¿Por qué a todos? ¿Y por qué no nada más a población de riesgo? Y podríamos hablar población de riesgo extremos de la vida. Por ejemplo, que se asocian a más problemas cromosómicos. ¿Estamos de acuerdo? Menos de 19 años y más de 35 años ya no es una edad adecuada para el embarazo. ¿Sí? ¿Por qué no nada más a ellos les hago esto? ¿Por qué? Porque resulta que el 30% de los síndromes, de las trisomías, de las aneuploidías, cuando hablo de aneuploidías y esto, estoy hablando de problemas cromosómicos, ¿sí? El 30% es en edades reproductivas adecuadas. Y el 30% es muchísimo. ¿Sí? Es por eso que esto se abre. Antes nada más se hacía en los extremos de la vida. Posteriormente nos damos cuenta que el 30% de los bebés con síndrome de Down no es en extremos de la vida, es en pacientes con una edad reproductiva normal. Antes se pensaba que nada más eran las personas adultas. Así es. Fíjate que dentro ahorita continuando, haciendo un paréntesis, dentro de lo maravilloso que existe actualmente en los tratamientos de fertilidad, la fertilización in vitro, por ejemplo, Sí. los pacientes pueden pagar pruebas genéticas para ver si existe alguna anormalidad en los genes de los embrioncitos que van a implantar a la mamá. Eso no se tenía antes. No. Entonces, anteriormente se hacía todo el procedimiento, se le implantaba el bebé a la mamá. Y a ver cómo venía. A ver cómo salía y pum, abortaba. Y no se daban los embarazos. Entonces, las estadísticas son bastante dramáticas, podríamos decir. En los estudios genéticos que se realizan a embriones que se van a fertilizar, como bien dice el doctor, entre el 30 y el 50% traen alguna anomalía actual. Entonces, pues ese embarazo no se va a lograr, ¿sí? Ese embarazo anteriormente, pues se consideraba un fracaso, ¿sí? Porque pues la mamá podría culparse, no me cuidé bien, no hice esto, no hice lo otro, pero actualmente con esas pruebas genéticas, pues la mamá ya sabe que ni siquiera se implantan
porque no es viable, ¿no? Así es. Entonces ya no pasa por el proceso de implantación y que no se logró dentro de la mamá, sino se hace la prueba previa, ¿no? Y ahora la epigenética, que ya hemos hablado en muchos programas, la epigenética es estos genes que cargamos de generaciones previas y tenemos todavía características dentro de nuestro cuerpo. La epigenética actualmente dice que por cada bebé logrado, hubieron de 2 a 3 no logrados. Es decir, 3. dentro de mamá puede haber, aunque haya tenido un bebé, puede haber 4 códigos genéticos diferentes al suyo. Así es es. decir, tuvo 3 pérdidas y nunca se dio cuenta. O tuvo 2 pérdidas y nunca lo supo. Ahora lo sabemos por la epigenética, por los estudios genéticos nuevos que existen. Entonces, cualquiera de ustedes que nos están escuchando o que nos ven que tienen un hijo, seguramente tuvieron entre 2 y 3 pérdidas antes de ese hijo, sin que se dieran cuenta. Fue una menstruación quizás más grande, una menstruación con más coágulos, una menstruación adelantada, Un retraso de un día, 2 días. Y algún retraso y hasta ahí, ¿no? así es. Y esto realmente ha dado pues un enfoque distinto a lo que es el control prenatal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actualmente la pirámide se invirtió, dándole una prioridad a saber desde ahorita cómo está mi bebé, ¿verdad? Y las circunstancias de ese macroambiente, cómo está, porque también quiero que sepan que en este contexto también se estudian pues las arterias uterinas que me van a dar un pronóstico en ese bebé para retardo en el crecimiento o preeclampsia. Preeclampsia, sí. ¿Sí? Entonces, desde las 11 semanas que yo puedo estudiar por flujometría las arterias uterinas, puedo estudiar por flujometría el ducto venoso, que le estudio el ducto venoso, que son los marcadores que hablamos del tamizaje cromosómico. El ducto venoso es un paso de sangre entre el hígado, que en una etapa embrionaria es el principal productor de sangre, es el principal productor de glóbulos rojos. Entonces, cuando tenemos ese ducto venoso, su morfología en meseta con una onda A y Q presentes adecuadas, esto está normal y me habla de que muy probablemente el corazón está normal del bebé. Cuando yo tengo un flujo reverso, cuando yo tengo anormal la morfología de esta flujometría, entonces puedo sospechar desde ahorita, desde las 11 semanas o 13 semanas, una cardiopatía. Otro de los puntos es el hueso nasal. Yo siempre le pregunto a las pacientes, descríbame usted la nariz de alguien que usted conozca con síndrome de Down. Ah, caray, pues sí está chata, doctor. Claro, y demasiado chata, ¿no? Porque ellos no tienen hueso nasal. Entonces, es un marcador muy alto para poder decir, claro, hay personas, sobre todo de rasgo negroide, el 3% de los negroides tampoco tienen hueso nasal. Y es por ello que no todo es síndrome de Down, si no tiene hueso nasal. Pero es un marcador muy sensible a esta edad que se busca para poder decir si trae algún problema o no. Y otro es la translucencia nucal. La translucencia nucal es un espacio que se da entre la piel y las membranas vertebrales que me generan un acúmulo de líquido que no debe de ser mayor de 3 milímetros. Cuando esto es mayor de 3 milímetros, hay un problema en este bebé y muy probablemente cromosomopatía. Aquí voy a hacer un paréntesis. El puro ultrasonido me genera a mí un 60% aproximadamente de tasa de detección. Si yo a esto le auno el doble marcador, entonces tengo un 85% de detección. Y si a las 16
y 20 semanas hago otro marcador que se llama cuádruple marcador, tengo hasta un 95% la tasa de detección. Y si hago un ultrasonido estructural genético, tengo hasta un 98% la tasa de detección. Es así como se estudia un bebé. ¿Estos estudios son caros, doctor? A nivel privado. Aproximadamente unos 3,000 pesos cada uno. Cada uno. Sí, obviamente, ¿cuál es la intención de esto? Que mamá y papá sepan que su bebé puede traer un problema de salud grave, medianamente grave o algún síndrome. Y ellos decidan tomar la decisión que más les convenga, ¿no? Porque no es lo mismo que yo te diga en el momento que nace tu bebé que tiene un síndrome, a que tú desde de las primeras semanas del embarazo ya sepas que tiene altas posibilidades de tener un síndrome. Entonces Claro. tú ya lo sabes, ya te preparas, ya sabes que tienes que atenderte en un lugar adecuado, Así es. que la probabilidad de vida que tiene tu bebé es decisión netamente de mamá y de papá que procede, ¿no? Sí. Si hay alguna interrupción del embarazo o deciden llegar al final del embarazo. Fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad, digo, el recurso de atendernos en un centro especializado que hicieran todos los estudios. Pues entonces, mi esposa sabía desde las primeras semanas cuál era su riesgo de un parto antes del nacimiento, de un parto prematuro tenía X cantidad. Por ejemplo, decía, tiene 40% de probabilidades de que su hijo nazca a los 7 meses. 50 a los 8 y tanto a los 9 meses, ¿no? Riesgo de preeclampsia a tal semana, tal riesgo y tal riesgo, ¿no? Entonces ya tienes una predicción. ¿Para qué? Para tratar de modificar todas las cosas que puedan jugar en contra. Mi esposa llevó una dieta extremadamente balanceada, medicaciones preventivas, muchas cosas para tratar de contrarrestar todos esos pronósticos ya preestablecidos, ¿no? Y obviamente eso cambia muchísimo el bienestar de los bebés, ¿no? Y de eso se trata el control prenatal, precisamente. Eso es. El ver el estatus materno y el estatus fetal desde principios del embarazo. Y buscar los riesgos actualmente. O sea, ir atrás de los riesgos. Siempre, por ejemplo, cuando hablamos de control y les digo enfoque de riesgo, como, sí, pero es que ya dije que es alto riesgo, bajo riesgo. No. A ver, ¿es obesa? Sí. ¿Es multigesta? Sí. 25 años, sí. ¿Antecedentes de diabetes en la familia? Sí. ¿Pérdidas perinatales? Sí. Cuidado. Ella busca una diabetes gestacional y muy probablemente al último una preeclampsia. ¿Sí? O sea, son cosas que debemos de empezar a cambiar nuestro chip como médicos, ¿verdad? De ir en búsqueda de riesgos. Y obviamente la paciente, el tener el afín e identificarse adecuadamente con el equipo de salud que te va a estar llevando, porque es muy sensible y es muy delicado cuando pasan las tragedias o cuando viene lo que nadie nos agrada, ¿no? Es que no me dijo, es que es que no lo hice, es que no. O sea, por eso tenemos que estar conscientes desde dónde nos estamos embarazando. Claro, o sea, imagínate un riesgo de parto de parto prematuro del 90% a la semana 28. Obviamente, Una preeclampsia temprana. obviamente tienes que buscar un medio adecuado donde nacer. No puedes andar por la vida con tu embarazo como si no pasara nada, No, y subiendo- porque tu bebé va a subiendo de ser peso. prematuro, Y ¿no? subiendo de peso, Entonces, que no te importa nada, ¿no? Obviamente eso complicaría la vida tanto del bebé como de mamá. O sea, es más que para preocuparse, para empezarse a ocupar. ¿A dónde voy a llevar? ¿A dónde me voy a atender? ¿Qué puedo hacer para disminuir ese riesgo, ¿no? En lo que decía el doctor Alejandro Martínez Vivas respecto al diagnóstico, también es recomendable acudir a lugares especializados en los estudios.
Sí, es Claro. cierto, un embarazo muchas veces nosotros los médicos podemos cometer errores. Me tocó ver el caso de una pacientita que tenía la esperanza de un producto masculino, tenía 2 nenas. Pido un ultrasonido, sale normal. Pido otro ultrasonido y sale con anencefalia. Entonces dije, ¿cómo está esto? Y pedí una tercera opinión y sí, el producto era una anencefalia, o sea, un producto no compatible con la vida, que va a morir a los pocos minutos de nacer. No tienen Y una no parte- tienen cerebro, se le llaman niños con cara de anfibio o niños sapos Sí, en sí, términos coloquiales. Entonces, sin ofender. Entonces, muchas veces mi recomendación a título personal es que siempre mejor acudan a médicos especializados, médicos imagenólogos. Sí, sí, sí. Sí, para evitar estas situaciones que se pueden presentar y hay veces demandas de tipo legal. Sí, es muy importante lo que acaba de decir el doctor Arnulfo. Una cosa es un ultrasonografista y otra cosa es un radiólogo imagenólogo. Imagenólogo. ¿Sí? Un radiólogo, un imagenólogo es una persona que durante 3 años de su vida se pasó haciendo estudios de imagen mañana, tarde, noches y madrugadas, ¿no? 3 años haciendo una especialidad, estudiando, practicando, haciendo diversos tipos de estudios. Y un ultrasonografista es alguien que Curso de tuvo 6 meses. la capacidad de comprarse un ultrasonido y tomar un curso generalmente de 6 meses o un año, pero de fines de semana o cada 15 días o una vez al mes, ¿no? Entonces, pues obviamente, digo, hay muchos, por ejemplo, ahora hay cursos para que todos los médicos tomemos para encontrar cosas graves, ¿no? O sea, para que yo detecte que mi Pulmón paciente, mi bebé, tiene colapsado. un pulmón perforado, la barriga perforada. O sea, eso es muy válido, pero yo no viviría del ultrasonido porque yo no soy especialista en eso, ¿no? Desafortunadamente tenemos muchísimos en la región ultrasonografistas que pues se hacen pasar como radiólogos y pues hacen los estudios a todo el mundo y no tienen pues ni la experiencia ni la educación necesaria para ejercer como tal, ¿no? Y eso es muy importante, al menos en lo que respecta, por ejemplo, todos los ginecólogos hacemos ultrasonido obstétrico y pélvico, ¿no? Obviamente, por ejemplo, yo no soy ginecólogo nada más, yo hice medicina perinatal, lo que actualmente le llaman materno-fetal, ¿sí? En ese entonces, en mis tiempos, era medicina perinatal, esa es la subespecialidad. Bueno, nosotros, como médicos perinatales, tenemos certificaciones precisamente. Y hacemos certificaciones para hacer este tipo de estudios. El 11 13.6, las flujometrías, el genético estructural. Todo eso son, como quien dice, boletas, son certificados que nosotros tenemos que ser evaluados y determinado tiempo volver a hacerlos para poder entonces tener la capacidad de interpretar adecuadamente las imágenes en ese aspecto. Pero obviamente el obstetra por sí solo, pues no, el obstetra no tiene esa capacidad. Por eso tiene que ir con un subespecialista y que tenga las certificaciones para poder hacer este tipo de estudios. Muy bien, doctor. ¿Cómo puede una mujer embarazada mantener un estilo de vida saludable durante el embarazo? Bueno, que se apegue precisamente a las indicaciones, pero vámonos un poquito más allá. Si tú realmente quieres embarazarte y quieres llevar las cosas bien, yo te sugiero que acudas con tu médico antes de embarazarte. Ve que todas tus constantes vitales estén lo mejor posible, ¿verdad? Que estés en un peso adecuado, que estés nutricionalmente adecuada, que no tengas enfermedades que estén descompensadas, diabetes, hipertensión. Si tienes crisis epilépticas, pues ve para quitar medicamentos que puedan generar un riesgo. Si ya
estás medicada por alguna enfermedad, ver que ese medicamento no pueda generar un problema a este bebé. Nosotros, para que todos nosotros que estamos en este mundo, ¿verdad? Nos creamos entre la segunda y la 8ª semana. Todos. La embriogénesis es entre la segunda y la 8ª semana. Cualquier agresión, llámale hasta vitaminas, el bebé no necesita vitaminas en ese entonces. Lo que necesita nada más es ácido fólico y no más. Pero cualquier agresión, llámale ambiental, física, incluso emocional, ¿verdad? Química, bioquímica, medicamentosa, puede generar un riesgo en el bebé. Muchos médicos les van a dar vitaminas o sientan ustedes que las vitaminas son necesarias porque ya fui a ver a mi médico y no me va a dar vitaminas, pues no las necesitamos. Al principio no se necesita. Lo único que necesita el bebé es ácido fólico. Ya después de los 3 meses empezamos con complementos, ¿verdad? Y ya calcio y esto, ya más completo esto, ya con hierro y todo, después de la primer mitad del embarazo. Antes no es adecuado. Te van a crear problemas, gástricos, estreñimiento, otro tipo de problemas que no tienen la necesidad para ello. Acabas de comentar factores de riesgo. Y me gustaría, por ejemplo, acabas de decir un factor de riesgo que para la gran mayoría de la población dice, ¿cómo? Pues si está embarazada necesita vitaminas, ¿no? Pero resulta que no. ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes que la gente cree que no es un riesgo? La obesidad, el sobrepeso. Por desgracia, uno de los problemas más serios que nos enfrentamos es al sobrepeso. El sobrepeso más antecedentes, el sobrepeso más ser latino, ya nos hace un riesgo para diabetes, ¿sí? El sobrepeso más antecedentes de hipertensión en la familia, pues me va creando ya un riesgo de hacer una preeclampsia, ¿sí? Otro de los problemas más serios que tenemos durante el embarazo son los malos hábitos. Uno de los malos hábitos más importantes que tenemos, que vemos nosotros en la consulta, es los ayunos prolongados. ¿Qué genera un ayuno prolongado? Un ayuno prolongado genera que el bebé, el embrión, esas células se alimenten de que lleguen a él ciertas sustancias que no son sanas para ellos. Esto se llaman cuerpos cetónicos. Cuando nosotros no tenemos la gasolina que requerimos, que es glucosa, azúcar, ¿verdad? Tu cuerpo lo va a buscar de donde haya y regularmente lo trae de la grasa o de los músculos, la proteína. Y ahí va a liberar este veneno que se llama cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos crean daño, ya se ha visto que crean daño en el bebé y en el área cognitiva principalmente, ¿sí? Importantísimo también, tabaquismo. Seguimos pensando que podemos fumar a 2 kilómetros de la embarazada, a 3 kilómetros del niño. No, si yo vivo con una embarazada y estoy fumando, yo secreto todas las sustancias y eso puede generar problemas en el feto, ¿sí? Yo sigo sudando, yo sigo trasudando, yo sigo sacando sustancias por horas, ¿sí? Entonces, si yo fumo y mi mujer está embarazada, debo dejar de fumar. No puedo fumar, no debo fumar. Es muy importante porque seguimos pensando que si fumo fuera de la casa no va a pasar nada. No. Sí pasa, ya está demostrado que sí pasa. ¿Y en la mujer fumadora qué pasa durante el embarazo? No, eso no es, que es básicamente la pasiva, ¿no? Pero se imaginan, si siendo una fumadora pasiva le genera problemas, pues obviamente
siendo una fumadora activa, hagan de cuenta que el aporte de oxígeno, el aporte de lo esencial que requiere el bebé, se ve limitado a más del 50%. Entonces, de nutrientes incluso. Y aparte van toxinas. Entonces, esto limita el crecimiento y el desarrollo de este bebé. Genera espasmos importantes en esas arterias que llevan la sangre adecuada al bebé. Entonces, no es adecuado que estemos fumando, porque estamos generando otros problemas serios. Ahora, otro de los problemas que tenemos durante el embarazo son las infecciones de vías urinarias. ¿Por qué las infecciones de vías urinarias? Porque no tomo suficiente agua. ¿Cuánta agua debo de tomar en el embarazo? Mínimo 3 litros de agua. ¿Sí? Es lo que debe de tener la ingesta la mujer. Y digo agua, no digo refresco, no digo agua embotellada ni nada por el estilo. Otro hábito no adecuado es el aguantarse las ganas de ir al baño. Eso le voy a ¿Sí? decir. Esos dos hábitos son higiene urinaria. Y la higiene urinaria es esencial para evitar infecciones. Y la infección es la principal causa de amenaza de parto pretérmino, de amenaza de aborto y de aborto. Doctor, ¿cuáles son los signos de alarma durante el embarazo que requieran la atención médica inmediata? Los signos de alarma durante el embarazo va a depender del trimestre. En el primer trimestre, dolor y sangrado. ¿Sí? Eso estamos hablando de una amenaza. El dolor y el sangrado son las principales causas de alarma. Segundo trimestre, pérdidas transvaginales, sangrado y dolor también. En el tercer trimestre, disminución de movimientos de bebé, sangrado, salida de líquido y presencia de dolores obstétricos intermitentes. Esos son los datos de alarma en los cuales ustedes deben de acudir o de comunicarse inmediatamente con su médico para ver qué es lo que está provocando o tener inmediatamente una valoración por él. Saludos a Linet Simota, nos manda saludos al doctor Vivas. Judí Nicolás, buenas noches, importante tema, saludos. Victoria Torres, muchos saludos, doctor Vivas, doctor Castañón y doc Ávila. Dios los bendiga, excelente programa, me encanta escucharlos también los sábados. Muchísimas gracias. Por favor, si tienen dudas, ya saben, en los comentarios. Que se me ve muy bien el corte. Muchísimas gracias, señora Victoria. Muy amable, muy amable. Estrés y ansiedad. ¿Qué tanta relevancia pueden tener? Cada vez hablamos más de las enfermedades de la psique, de las enfermedades de las emociones. ¿Qué tanta repercusión puede tener un embarazo, una mujer que vive ansiosa, estresada, deprimida? Muchas porque hay secreción de sustancias que pueden disparar muchas cosas. Hay un estudio en el cual la mala dinámica familiar nada más se asocia con preeclampsia, detonación de preeclampsia. La mala dinámica familiar se asocia con pérdidas perinatales, ¿sí? Y esto no es otra cosa más que todo lo que se está generando en esta mujercita, todo lo que se está viendo adversamente, dopamina, norepinefrina, sustancias vasopresoras que van a detonar tarde o temprano en el bienestar de este bebé. Debemos entender lo siguiente. El bebé tiene un ambiente propio que se llama microambiente o un ambiente condicionado para él, que es el útero, la placenta, y tiene un ambiente también del cual depende, que es el matroambiente, es mamá, ¿sí? Si mamá está mal, llámale emocionalmente, llámale físicamente, biológicamente,
obviamente el microambiente también va a estar mal. Si mamá está bien, obviamente ese microambiente va a estar bien. Las afecciones, la ansiedad, el estrés, obviamente es condicionantes de muchas enfermedades y van a tener una repercusión en el bebé tarde o temprano. Hablando de enfermedades propias del embarazo, una de ellas es la diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional y cómo se maneja esta enfermedad durante el embarazo? Bueno, mañana vamos a tener, el viernes vamos a tener una charla de diabetes gestacional en el dónde? salón de los médicos Ok. por parte del colegio. Me toca darla también del colegio de ginecólogos. Los invito a los médicos que puedan asistir a las 8 de la noche. Este viernes. Este viernes va a ser. ¿En dónde va a ser, perdón? En el salón de los médicos. Ok, En el auditorio gracias. del salón de los médicos. La diabetes gestacional es este trastorno de los carbohidratos, del azúcar, que se genera durante el embarazo. Antes hablábamos de que la diabetes gestacional era toda la diabetes que se diagnosticaba durante el embarazo. Actualmente ya nos hemos dividido este concepto y diabetes gestacional actualmente ya se llama nada más a la diabetes que se detecta condicionada por el embarazo después de las 15 semanas. Ok. Antes de las 15 semanas, esa paciente ya era diabética. ¿Qué es lo que hace que el azúcar se eleve en el embarazo? Sí. Regularmente hay ciertas hormonas, estrógeno, progesterona, lactógeno placentario, que es una hormona que produce la placenta, crean una resistencia a nivel de la célula blanca, que es el tejido adiposo y el tejido muscular, crea una resistencia a la insulina y por lo tanto impide que haya una penetración del azúcar. Entonces se crea un estado de hiperglicemia en la mamá. Y la hiperglicemia o el azúcar alta en mamá, ¿verdad? Pasa directamente, así el grado de azúcar alto, igual lo va a tener el bebé. Porque no hay nada que pare esto. A través de la barrera placentaria, no hay nada que impide que pase el azúcar alto al bebé. Entonces tiene repercusiones importantes. Y aquí es súper importante también comentar la parte de que, como bien menciona el doctor, esta cantidad de azúcar elevada va a generar una respuesta en el bebé. El bebé va a empezar a generar mucha insulina, ¿sí? Para poder captar ese azúcar y meterla al cuerpo, ¿sí? ¿Cuál es el problema con la insulina en grandes cantidades dentro de la pancita de mamá? Pues que actúa como una hormona de crecimiento. Y entonces el niño empieza a crecer de manera exagerada. Acumular grasa, acumular... Entonces crece muchísimo, pero no solo crece, digamos que la gordura, por así decirlo, sino también puede crecer el corazón mucho, ¿no? Y hay niños que pueden tener miocardiopatías hipertróficas, es decir, un corazón tan grandote que en el momento que deje de recibir sangre por el cordón umbilical de mamá y empiece a hacer su propio trabajo, va a ser difícil que pueda irrigarse ese corazón. Entonces es peligroso, aunado a que nace muy grandote y eso nos va a generar muchos problemas. ¿En qué sentido? Desde el nacimiento, por ejemplo. Si teníamos planeado nacer por parto, al tener un bebé muy grandote, no va a pasar por el canal del parto, ¿sí? A pesar de que estos niños pueden ser ya maduros de edad, recordemos que lo último que madura en los bebés son los pulmoncitos, ¿sí? Pero estos niños, a pesar de ser maduros, es decir, de ya estar listos aparentemente, el horno ya está en su punto máximo, aún así estos niños presentan muchas complicaciones porque estos pulmones no maduran como en los niños de peso normal y se comportan como si fueran prematuros, ¿sí? Y como están acostumbrados a recibir grandes cantidades de azúcar, siguen produciendo mucha insulina. Entonces, en el momento que cortan el cordón umbilical, deja de pasar la miel que le estaba pasando a mamá, el montón de azúcar. El bebé tiene que crear su propio azúcar, pero es un recién nacido. O sea, la posibilidad de que reciba mucha azúcar en ese momento no es tan factible.
Y es muy frecuente que estos bebés hagan hipoglucemias, es decir, que el azúcar baje. Y si hay algo más peligroso que el azúcar sea alta, es que el azúcar sea baja. En los niños complica mucho a los bebés. Inclusive hay bebés que pueden fallecer por hipoglucemia. ¿Qué pasa cuando el bebé le baja la glucosa? Sabemos que el paciente adulto diabético puede llegar al coma hipoglucémico. ¿Qué pasa con el bebé cuando nace y su azúcar baja bruscamente? Es igualito, ¿eh? O sea, el bebé puede morir. O sea, temblores, somnolencia, es decir, se queda dormido muy profundo. Obviamente no puede succionar, y si no puede succionar, pues no va a incrementar su azúcar porque pues no tiene fuerza, se le acabó la energía. Y obviamente también puede fallecer. Cuando estuve haciendo la especialidad, nos tocó el caso de un bebé hijo de madre diabética que falleció por hipoglucemia, ¿no? Obviamente tampoco pueden controlar la temperatura corporal. Es la energía que hace que se active todo el cuerpo. Entonces, es muy complicado, ¿no? Nos genera muchos problemas. Es la causa número 1 de fracturas, por ejemplo, del nacimiento, de lesiones de nervios. Es decir, que tengamos niños que tengan ciertas lesiones nerviosas que imposibiliten mover brazo, mover mano, inclusive ha habido casos extremos de lesiones de cuello que tenemos niños sin movilidad, ¿no? ¿Puede ser de por vida esas lesiones? Sí, algunas sí. Algunas sí. Con lesiones de por vida. Okay. Se habla de que la hipoglucemia genera convulsiones. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, por claro. supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nada más que en los bebés las convulsiones son muy sutiles. Es decir, no vamos a ver un recién nacido sacudirse como un adulto, que estamos acostumbrados a que para nosotros convulsionar es tener movimientos tónico-clónicos. Es decir, el famoso ataque. Exacto, que se sacuden, se ponen duros y se sacuden. No. Bueno, de entrada hay muchos tipos de convulsiones. Sí, así es. ¿Sí? Pero específicamente en el bebé son sutiles. ¿Qué significa sutil? Que casi no se pueden ver. Podemos ver un piecito que se mueve, un bebé que está chupeteando, ¿sí? Que mueve su manita, una sola manita, y eso puede ser una convulsión, ¿sí? Entonces, son convulsiones sutiles, se llaman. ¿Sí? Okay. No son evidentes. Ante un ojo no experto, no se van a dar cuenta. Ya cuando son evidentes, el problema es mucho mayor. Muy bien. Bueno, pues esa es la diabetes gestacional. Gracias, sí. Excelente. Hay mucha tela donde cortar. Y tenemos obviamente que también pensar en ella. Y por desgracia, quiero que sepan que la mujer latina y con sobrepeso tiene una frecuencia muy alta de presentar la diabetes gestacional. Hay dos comentarios de Carlita Bautista, que no nos pudo acompañar hoy, nuestra dula, no pudo ir por algún compromiso. Nos dice primero que hagamos hincapié en que un sangrado transvaginal en una mujer embarazada es una urgencia. Claro. No podemos esperar el fin de semana el lunes o que se acabe la pachanga para que terminando vayamos. Si es 24 de diciembre, no, hasta que cenemos, vamos al hospital. Es una urgencia. Sí es una urgencia. Puede ser desde algo muy sencillo hasta algo extremadamente grave, como un desprendimiento de placenta, por ejemplo, ¿no? Claro. Y segundo, nos dice que hablemos de la colestasis del embarazo. ¿Podría hablar sobre qué es la colestasis, cuál es su relevancia y cuál es su gravedad, si es que existiera? Sí, la colestasis se ha relacionado con daño fetal, incluso con pérdida fetal. Regularmente se presenta después de la segunda mitad del embarazo, casi en el último trimestre. Se caracteriza es una reacción a los esteroides placentarios, básicamente estrógenos y progesterona. Este hígado pierde la capacidad de conjugación adecuada de la bilirrubina y empieza a eliminar la bilirrubina en una forma distinta. Entonces, regularmente la bilirrubina la eliminamos dándole coloración a la materia fecal o por vía renal, urinaria, ¿sí? Pero cuando empieza a haber una inflamación en el hígado y una pérdida de esta conjugación adecuada de la bilirrubina, entonces las mamitas empiezan a eliminarla por trasudado.
Y eso obviamente les crea mucha comezón. Y les pica todo el cuerpo y les pica todo y todo el tiempo se están rascando, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es precisamente eliminar las proteínas animales. Hay que hacer una dieta muy, muy especial. Puras proteínas vegetales, se vuelven vegetarianas completamente y mejora muchísimo. Y si no, bueno, tenemos que dar un tratamiento especial, ácido desoxicólico, que es el que ayuda precisamente a disminuir que esta conjugación se dé un poquito mejor. Obviamente tenemos que ir de la mano con una vigilancia fetal muy estrecha, porque sí, la colestasis está asociada con pérdida fetal, con óbitos. Resolución del embarazo. Ya llevamos un buen control prenatal. ¿Quién debe decidir sobre la resolución del embarazo? ¿Y en qué casos sí se puede un parto? ¿En qué momento sí se debe una cesárea? ¿Quién tiene que tomar la decisión? ¿Y en qué se basa esa decisión? ¿Y cuál es la mejor opción? Obviamente, la mejor opción siempre va a ser lo fisiológico, lo natural. El parto, ¿sí? Estamos en una época, también en la medicina se globaliza, ¿verdad? Y genera ciertas tendencias en la que el miedo al dolor, entre paréntesis, ha generado un entender distinto de la vía de nacimiento. Y bueno, a veces consideramos que una cesárea es menos dolorosa que un parto. Y la realidad no es así. O sea, la cesárea tiene su implicancia de riesgo y tiene también, obviamente, un periodo de dolor importante. Hay algo que siempre me queda en este sentir, ¿no? Puede haber una indicación para un parto, pero si la paciente no está preparada para ello y si ella no lo desea, yo no la puedo obligar a tener un parto, ¿sí? O sea, la decisión es de la paciente. Yo las acompaño y las oriento, pero ¿qué puedo yo decir? Obviamente, si tenemos un bebé grande y tenemos una chica de 1,50, pues obviamente no va a salir ese bebé. O ya tenemos 39, 40 semanas y ese bebé libre, pues tampoco va a salir, ¿no? No es motivo de exponer al bebé. Entonces, bueno, ahí se indica una cesárea. O cuando tenemos una enfermedad materna agregada, agudizada, por ejemplo, una preeclampsia con descontrol, aunque no es una indicación absoluta de cesárea, obviamente la prioridad del nacimiento del bebé puede generar la indicación de una cesárea, ¿sí? El sufrimiento fetal es una de las indicaciones absolutas para hacer una cesárea. El desprendimiento de placenta es indicativo de hacer una cesárea también, ¿sí? Sí, desafortunadamente vivimos en un país donde la tasa de nacimiento vía cesárea pues es bastante grande, ¿no? Está invertida completamente. Desafortunadamente la mala información y desafortunadamente muchas veces la mala información viene de amigas, de compañeras sobre el hecho de que un parto pues es algo muy traumático, un parto es desagradable y una cesárea pues te la llevas de maravilla, ¿no? Ahora tenemos sesiones de fotos, las pacientes llegan maquilladas, preparadas, muy bonitas, filman ¿no? todo, no, filman todo. Filmación. Digo, pues es importante que sepamos que pues probablemente la cesárea pueda ser más cómoda, pero genera más riesgo para el binomio. Y más dolor. Independientemente de que llevemos un buen control prenatal, es un evento quirúrgico, es un evento anestésico, ¿sí? Puede generar, el bebé no está pidiendo salir, lo estamos sacando, programando, entonces puede generar un poquito mayor de más complicaciones. Y probablemente la cesárea no sea dolorosa,
Pero una vez que termina, eso es por efecto anestésico, obviamente, pero una vez que termina, reempieza el dolor real, a diferencia del parto. Un parto puede llevarse incluso sin dolor, con ayuda a veces, depende mucho, o sea, tampoco hay muchas mujeres puristas sobre que no hay que aplicar ninguna sola medicación, que se tiene que parir con dolor, como lo marca los cánones bíblicos, y no necesariamente. En la actualidad hay muchas maneras de llevar un parto lo más tranquilo posible, ¿no? Te enseñan a respirar, te enseñan a relajarte. Es un proceso que tienes que llevar y tienes que aprender. Te enseñan a pujar, te enseñan a esperar, ¿sí? Y también existe la posibilidad inclusive de una analgesia obstétrica, ¿no? Es decir, un parto con un poquito de anestesia para que no se quiten las contracciones y puedas seguir sintiendo, pero un dolor menos intenso del normal. A lo que decía el doctor Castañón de la analgesia obstétrica, es cuando se le pone un bloqueo, la gente le llama raquia, para que la paciente a lo mejor está sufriendo por este tipo de dolores y minimiza. Es poca la cantidad que no va a afectar al bebé y para que tenga un trabajo de parto feliz. Y entonces, una vez que termina el parto, se acaba el dolor. Así es. ¿No? Todo. O sea, el dolor prácticamente se extingue. Obviamente puede haber algunos desgarres, que es normal, natural. En la actualidad ya no está recomendado cortar, hacer episiotomías. No es una indicación un parto episiotomía para nada, en lo absoluto. En la naturaleza es su trabajo. La naturaleza abre el camino donde tiene que abrir, se reparan algunas heridas y se acabó. ¿Hay algunas molestias? Sí las hay, pero en comparación al dolor que genera una cesárea post, no hay ningún nivel de comparación, ¿no? No, y el cesárea es un procedimiento muy socorrido, bastante dominado, muy bien instruido, pero que tiene riesgos. Tiene riesgos de infección, tiene riesgos de trombosis, tiene riesgos de dejar secuelas, o sea, hay riesgos. Obviamente siempre se valoran riesgos y beneficios. Y uno de los consejos que yo aquí también les genero es precisamente que también busquen el acompañamiento para el embarazo y el parto. Claro. Y la lactancia sobre todo. Y ese acompañamiento se da en una forma muy positiva, muy grata por parte precisamente de una dula, ¿verdad? Es primordial este profesional perinatal que genera confianza y genera todo este ambiente necesario para que este periodo sea no tan crítico para una mujer. Sí, una dula se acompaña, se encarga de acompañar todo el embarazo, obviamente la parte final del embarazo, y les ayuda a aprender todas estas técnicas que acabo de comentar. Ahí está con nosotros Carlita. Vientre de Luna la pueden encontrar en redes sociales. Es una dula profesional. Una profesional de la materia en esto que ella genera, ¿no? Entonces, sí es importante recalcar estas partes, ¿no? Que sí existe riesgo. Y otra cosa que me gustaría recalcar muchísimo, de verdad que es frecuente a mí que yo veo a bebés que les preguntes, vienen y, ¿qué calificación tuvo su bebé? No, pues No saben. no sé, no me dijeron. Ok, ¿qué le dijo su pediatra? No, es que no me atendió un pediatra. Bueno, ¿qué le dijo el neonatólogo? No, es que no me atendió un neonatólogo. Entonces, ¿quién atendió a su bebé? No, pues una enfermera, no, pues un médico, no sé, un médico, ¿no? Y le digo, bueno, ¿dónde se atendió, señora? No, pues fui a la clínica Perengana, ¿no? Ah, caray, ¿y quién lo operó? No, pues el doctor Perengano, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado a dónde llevamos la resolución de nuestro embarazo, porque muchas mamás van a lo mejor con el doctor Alejandro, ¿no? Y llevan su control prenatal con el doctor Alejandro, llegan y le dicen, doctor Alejandro, quiero cesárea, ya lo decidí mi esposo y yo, ¿cuánto vale una cesárea? No, pues el doctor Alejandro les dice, no, pues tanto. No me alcanza, ¿no? Y entonces se van a preguntar
como con las marchantas, a ver dónde le sale más barato. Así es. Y solo ven eso. O sea, no preguntan quién va a recibir a mi bebé, quién lo va a atender, si va a haber un cirujano, si va a haber un ginecólogo, si va a haber un instrumentista. Hay un equipo alrededor de un evento quirúrgico, ¿no? O sea, no solo es el cirujano y el anestesiólogo, no. Hay un equipo alrededor. Y es lo que cuesta. Y Exactamente. ¿quién me está operando, no? ¿Quién va a recibir a mi bebé? O sea, ese personal que va a recibir a mi bebé está certificado en reanimación neonatal, en transporte del paciente en estado crítico. O sea, hay muchas cosas que son las que generan que a lo mejor alguien valore más su trabajo o valore menos su trabajo, ¿no? Y de repente van y se alivian en cualquier lugar, ¿no? Aquí está viéndonos Amalia Moreno, de Acayucan. Saludos, doctora, ginecóloga también. O sea, es igual, lo mismo. O sea, vas con la doctora Amalia Moreno, todo tu control prenatal, pero decides irte a operar a donde te cuesta la mitad de lo que te dijo la doctora, ¿no? Tú tienes que dudar por qué cobran la mitad. ¿Por qué me está cobrando menos, no? Porque a la hora que vienen los problemas es cuando todo sale más caro y todo el mundo empieza a correr. O sea, las complicaciones están a la orden del día. Por eso es importantísimo verificar con quién resuelvo también mi embarazo, no con quién llevo mi control prenatal. Y si no tengo la posibilidad, me voy a una institución pública, ¿sí? Donde sí hay los recursos, ¿no? A lo mejor no la comodidad que yo quiero, pero sí los recursos necesarios si algo se complica. Muy bien. Ya que tuvimos al bebé, ya sea a feliz término, la obtención del producto, ya sea a través de un parto natural o una cesárea, ¿qué es el seguimiento posparto y por qué es importante para la salud de la mamá y del bebé? Claro. En el posparto también hay complicaciones. Sangrados inmediatos, mediatos y tardíos. Al igual que puede presentarse una preeclampsia. O tenemos que ver si esa mujer no vaya a quedar ya con una diabetes establecida o algún problema. O dependiendo de los problemas que pudo haber habido en el embarazo, ver si quedaron algunas secuelas, ¿no? Es importantísimo llevar un control también en el puerperio. Muy bien. El puerperio, pues la gente le llamaba la cuarentena, que se tenían que cuidar 40 días y antes pues era unas situaciones que había una incidencia de mortalidad muy alta. A las señoras no se les obligaba a levantarse, se les ponía pañoleta, no se bañaban, todo el tiempo estaban acostadas. La bronca era... Todavía, ¿eh? Todavía, a mí me ¿La llegan bronca? todavía. Sí, a mí me ha tocado. Me llegan usted todavía. como experto... 40 días, Ajá, un día eso. Usted como experto se dice que puede haber un embolismo. ¿Qué significa eso? De Sí. las complicaciones de este tipo de cuestiones de culturales, por decirlo así. El embarazo, uno de los cambios que se generan durante el embarazo es precisamente que genera un riesgo de tener embolismo. Es estasis en las piernas, regularmente son en miembros inferiores, en las venas. No hay un buen retorno venoso, entonces la sangre se estanca y crea coagulitos, si tú quieres. El embarazo per se genera ese riesgo, ¿sí? Ahora, esto se aumenta en una cesárea, en una cirugía. Obviamente en el puerperio, cuando hay toda esta redistribución, es un problema de riesgo de émbolos también. Por eso hay que vigilar. Hay pacientes que hay que usar antitrombóticos para evitar estos riesgos, ¿sí? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen varices importantes, Sí. pues vendaje y antitrombóticos para evitar que vaya a tener repercusiones. Usted como ginecólogo, hay veces hay, como le dijera yo, críticas, inconformidades por parte de una mujer que acaba de dar luz y a las pocas horas le dan de alta. ¿Qué tan recomendable es darle de alta a una mujer que su producto lo obtienen por parto natural y se dicen a las 8 horas se egresa o se da de alta? No, regularmente lo ideal es las primeras 24 horas. En las primeras 24 horas tenemos que dar precisamente la vigilancia de presentar una complicación. Aún así, después de las 24 horas puede haber riesgos, pero los mayores riesgos se van a presentar en este periodo. Las primeras 24 horas y posteriormente valorar alta.
Obviamente en instituciones hay altas prematuras, le llamamos, pero debe de haber una extensión, o sea, un seguimiento domiciliario. No es nada más, vayas a casa y ya me olvido de usted, no. Tiene que haber un seguimiento, una visita domiciliaria para ver que esa mujer esté bien. Sería lo correcto. Sería lo adecuado. Sí, porque muchas veces dentro de las inconformidades que muchas veces como médico de primer nivel de atención me logro encontrar, es mujeres que se quejan. Dice, oiga doctor, pero ni bien estoy pariendo y ya casi me dicen, ya se va. Sí, en instituciones, ¿por qué? Porque hay falta de camas. O sea, la infraestructura es algo real que se vive. Entonces, ya lo explicó el doctor Alejandro Lidiales, que se le dé seguimiento posterior a su egreso o a su alta. Saludotes a la doctora Tommy Gallego, excelente, mi querida maestra y amiga, pediatra, saludos. También al doctor Edgar Pérez, también desde Acayuca, ginecólogo. Los invitamos el viernes a la primera sesión del Colegio de Ginecología, aquí a la doctora Amalia y al doctor Edgar, vamos a hablar de diabetes gestacional, actualidades, viernes 8 de la noche, Casa del Médico. ¿Cómo prepararnos para la lactancia? Esa es una pregunta que pocas mamás se hacen desafortunadamente y que pocos médicos tratamos durante el control prenatal o consultas prenatales. Hay consultas pediátricas prenatales, ¿sí? Sí, claro. Yo tengo consultas pediátricas prenatales y hablamos justo de eso. Todo el mundo cree que el instinto siempre va a dominar. Y sí, hay una parte importante, pero ese instinto se despierta si yo vi a mi mamá lactar, si yo vi a mi tía lactar, si yo vi a mi hermana lactar, si yo vi a mi abuelita lactar. Pero si yo en mi entorno no he visto a nadie lactar, no sé ni cómo colocarme al bebé. Y todos damos por hecho que es instintivo y desafortunadamente somos cómplices de eso, ¿no? La enfermera, que el bebé acaba... Pégueselo, señora. Pégueselo. Ah, ¿cómo me lo pego? O sea, ¿en qué posición o no? Oiga, doctor, ¿cómo le hago a mi bebé? No, tranquila. O sea, una vez que nace, él se va a pegar solito, ¿no? Sí es importante prepararnos para la lactancia, muy importante. Hay muchos cursos, acabamos de decir Vientre de Luna, Carlita también da cursos, Tania Cat en Coatzacoalcos, nutrióloga pediatra, también es experta en lactancia, la doctora Carolina Morales, asesora en lactancia, su servidor, asesora en lactancia. O sea, sí hay personal que nos puede ayudar a orientarnos. También se me olvidó una enfermera en Cuatza, discúlpame, se me olvidó el nombre en este momento, pues la pueden encontrar en internet como asesora en lactancia. Es una enfermera del hospital comunitario, también excelente personal de salud que ayuda a esta parte de cómo irnos preparando para la lactancia materna. Pero esto tendría que ser una obligación de todos tendríamos que hacerlo, ¿no? Hemos insistido una y otra vez, gastamos muchísimo en baby showers en la actualidad. Deberíamos de gastar en un curso de una dula, tendríamos que gastar en un curso de lactancia para que no nos agarre pues sin saber absolutamente nada. Ahorita les puedo recomendar una AP. A ver, Ernesto, te la voy a mandar para que si puedes subirla a la red. Es una AP muy bonita, se llama Birth and Beyond. Es una AP que trae todo para irse preparando sobre la lactancia y son videos educativos muy fáciles, son videos en YouTube con mujeres lactando, ponen la posición, es muy bonita la página, es muy sencilla, se la podemos compartir a nuestras pacientes para que vean directamente y obviamente va a ser así un poquito más fácil, ¿no? Digo, no va a solucionar los problemas, pero que lleguemos con una idea sobre la lactancia, ¿no? Acérquense por favor a gente experta que les ayude a prepararnos para la lactancia. Como dice el doctor Castañón, la lactancia también acarrea complicaciones y qué mejor que el doctor Martínez Vivas, como es la mastitis, como son grietas del pezón. Por eso es recomendable este tipo de temas para orientar, para evitar estas complicaciones que se llegan a presentar. Sí, mira, como bien lo dijo Fer, la lactancia sí es instintiva en un gran porcentaje, pero necesitamos una instrucción necesariamente y también un referente y grupo de apoyo, ¿sí? Indispensable. No hay profesionales que se dedican
a esto. Para ello, por ejemplo, Carlita, la doula, nos encanta cómo ella alberga y abriga a todas las mamitas que acuden a ella y cómo las acompaña en este contexto. La lactancia no es, no es inocua, no es tan fácil de llevar a cabo, ¿verdad? La lactancia requiere dos cosas primordiales: una instrucción y mucha paciencia. Y otra es querer hacerlo, ¿sí? Cuando no quieres hacer lactancia, cuando no quieres dar lactancia, no lo vas a lograr. Pero si tú deseas hacerlo, realmente te instruyes y tienes la tolerancia, la paciencia para poder ir poco a poco compenetrando con este bebé a este mundo de la lactancia, lo vas a lograr tranquilamente. Pero el personal de apoyo, el grupo de apoyo, primordial para la lactancia, ¿eh? Primordial. ¿Y quiénes son primordialmente? Pues mamá, abuelita, los más cercanos. Dula, el ginecólogo, el pediatra, pues, los que están atrás de ellos. Ya como parte final de este programa, como todo tema, ¿qué consejos generales puede dar a las mujeres embarazadas para que tengan un embarazo saludable y en este caso un parto seguro? Obviamente que lo planees, que decidas cuándo te vas a embarazar y que obviamente estés en las mejores condiciones para poder compartir tu vida. Creo que no hay un proceso más hermoso en la vida que dar vida, ¿verdad? Tú tienes esa capacidad, nada más que hazla responsablemente y hazla desde este sentir querer hacer madre, desde la conciencia, ¿sí? Porque desde ahí vas a hacer todo lo mejor posible. Nos pregunta Aglaet Marín. Vamos a meter un golazo. Doctor, buenas noches. ¿Es bueno tomar la pastilla Max Ella, Cetech y la aspirina Protec? Bueno, hay que individualizar a los pacientes, pero Obviamente, este tipo de medicamentos tienen ciertos antioxidantes que favorecen el evitar preeclampsia, retardo en el crecimiento, amenaza de parto pretérmino, pero obviamente no todas deben de tomarlo. Deje que tu médico si eres una paciente que tiene riesgos para ello, sí es adecuado para ti, pero si no, no es adecuado para ti. dice Luz González Villalba, tuve acortamiento del cuello uterino. Generalmente sucede por incompetencia uterina, pero anteriormente ya había tenido un bebé de término de 39.1 semanas. ¿Cuál podría ser otra causa? Son excelente equipo de médicos. Saludos. ¿A qué edad tuviste este acortamiento? ¿A qué edad gestacional? ¿No? Regularmente, si ya tuviste un parto, si no fue un parto traumático ni nada, pues el cuello debe de estar igual, normal. Pero si tuviste un parto traumático, ahí pudiste haber creado una incompetencia o este cuello corto. O en el embarazo presentaste infecciones y generaste amenazas y por eso se acortó el cuello. Esas son las causas que pueden estar relacionadas. Lili Matt, saludos. ¿Cuándo hablan del herpes zóster, secuelas? Por favor, gracias. Vamos a programarlo, claro que sí, con mucho gusto. Pues aparentemente ya no hay más preguntas, ¿verdad, Ernesto? ¿No? Ah, ok. Ahí está la imagen para que vean la página. Es una súper página muy bonita. No solo habla de la lactancia, también habla sobre la labor, el parto, el posparto. Son videos muy educativos, muy bonitos. Véanlos, véanlos, de verdad que vale mucho la pena para compartir con nuestros pacientes. Toda esa parte de la lactancia, viene cómo extraer leche, por ejemplo, problemas más frecuentes, cómo solucionarlos. Y son videos explícitos, mamás dando pecho, haciendo correcciones, bebés. Es muy bonito, de verdad, véanlo, véanlo. Y de verdad que sirve mucho de apoyo. Es más fácil aprender
viendo. Siempre es mucho más fácil aprender viendo. O sea, yo les puedo explicar, pero lo hacemos nosotros luego con muñequitos, pero aquí lo van a ver con bebés de verdad, cómo los manipulan, cómo se mueven, cómo se pegan al pecho, mamas grandotas, mamas chiquitas, mamas medianas, o sea, diversos tipos de mamas y las colocaciones más frecuentes cuando hay problemas o cuando no hay problemas. ¿Sí? Ok, vamos a leer. Dice Beatriz García Martínez. Buenas noches, doctores. Mis felicitaciones, como siempre, con un excelente tema. Yo no amamanté a mis niños desde el momento que nacieron. Tomaron en vaso, por lo que siento un gran vacío en mi ser. No recuerdo sus cuerpecitos entre mis brazos. Creo que esto se debió a eso. Se hace un vínculo bastante grande, bastante importante. No significa que usted sea una mala madre en lo absoluto porque no lo haya hecho. No todas las mamás pueden lactar por la circunstancia que sea. Muchos abrazos y muchos besos podrían haber sustituido o sustituyen la ausencia del seno, pero definitivamente el vínculo que se hace mamá-hijos, y si es una lactancia prolongada, que ya no tendríamos que decir lactancias prolongadas, pero si son lactancias que duren más allá de los 2 años, ese vínculo se va haciendo muchísimo enorme, más grandote. Así es. Bueno, pues, doctor, ¿algo para despedirnos, doctor Alejandro? Pues nada, muchas gracias. Esperamos a los médicos el viernes para diabetes gestacional. Y, mamita, cuando decidas embarazarte, prepárate para ello. Prepárate para dar tu vida, para compartir esa vida y acompañar a este nuevo ser. No es nada más engendrar, no es nada más el copular, sino realmente el hacer lo mejor por este ser. Creo que actualmente los tiempos son esencialmente, en estos tiempos esencialmente hay la necesidad de que la conciencia de la mamá esté bien activada para que haga lo mejor de este embarazo y poder dar lo mejor de ella. Así que todo está en ti, sí lo puedes hacer. Obviamente vas a tener una pareja y un grupo de apoyo y un médico que va a dar lo mejor de sí para que tú puedas llevar a fin un buen embarazo y un buen nacimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos mucho que nos vean, que nos escuchen, pero también que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población muchísimo más sana. Como bien dice el doctor, preparémonos para embarazarnos. Ahora ya hablamos en plural, también los hombres decidimos vamos a embarazarnos, ¿no? Con obviamente pues nuestras parejas, pero todo tiene que ser planeado, ¿no? Ya planeemos nuestros embarazos, ya los tiempos han cambiado, ya no podemos tener hijos por accidente nada más. De verdad que es muy bonito, seguramente le pasa al doctor, me pasa a mí, cuando la mamá llega y me dice, doctor, ya estoy platicando con mi esposo porque ya vamos a prepararnos para tener otro bebé, ¿no? O sea, qué bonito que se haga desde la conciencia, desde el deseo y no por un accidente de fin de semana. Entonces, es muy importante que hagamos las cosas bien. Ya estamos en otros tiempos, ¿no? Claro. Y por favor, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Adelante, doctor. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Mina América a través de redes sociales, les damos las gracias por el favor de su atención y los invitamos a que sigan con nosotros a través de las redes sociales de Mina América y en Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM Radio Mina todos los sábados en punto de las 11 de la mañana. Nos despedimos dándole las gracias al doctor Alejandro Martínez Vivas, también colaborador de aquí, por este excelente tema tan importante, dudas quizá disipadas, algunas pues quedarán pendientes, pero excelente equipo. Gracias, doctor Castañón. Nos vemos la próxima semana con temas, como siempre, muy interesantes. Hasta la próxima. Sean felices. Saludos.